Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Letrado y esta es mi cédula. Bueno, voy a hablar sobre la epistemología como tal, hablando un poco sobre el contexto histórico de esta y pues a qué ha llegado el día de hoy. Primero que todo, la epistemología viene del griego episteme y logía. Episteme se hace referencia a conocimiento y logía a teoría, como una teoría del conocimiento. Según la RAE también, la epistemología se define como teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Va muy ligado a lo que se ha convertido la epistemología hoy en día. El contexto histórico, pues, como les dije anteriormente, eh, en la Edad Moderna hubo una gran discusión acerca de la epistemología y les mostraré cuál es. En la Edad Moderna, pues, ocurre después del Renacimiento, ¿no? Porque antes la Edad Media había frenado mucho sobre el conocimiento humano. A causa del oscurantismo del poder de la Iglesia, muchos desarrollos filosóficos, científicos, fueron frenados por la intensa persecución de la Iglesia. Sin embargo, una vez llega la Edad Moderna, con el Renacimiento, aparecen de nuevo discusiones acerca del conocimiento. Y esta discusión renace gracias a René Descartes, un filósofo muy reconocido, que daría pie a una discusión de muchos siglos acerca de cómo conocemos los seres humanos. Esta discusión se llevaría a cabo en dos bandos, el racionalismo por un lado y el empirismo. Eh, pues como dije anteriormente, René Descartes es el que la inicia en sus meditaciones. Él cuestiona mucho sobre el conocimiento escolástico, que era el como más aceptado en aquellas épocas, y decide iniciar su propia teoría acerca del conocimiento, lo que da un vuelco a lo que estaba en ese momento y le da un nuevo giro a la epistemología, lo que genera la discusión que vendría posteriormente. El racionalismo, voy a hablar primero de ello, es una teoría más dogmática que su contraparte, en la que afirmaba que dentro de los seres humanos hay una capacidad racional de interpretar la realidad. Esta capacidad de racional está dotada por diferentes eh, razones. Muchos de los racionalistas creían en la metafísica, por ende en Dios, y fundamentaban en Dios esta capacidad de los seres humanos. También pues afirmaban que los sentidos en muchos casos podían llegar a ser erróneos o que nos podían dar malas impresiones, por lo que era mejor generar una buena razón y así eh, conocer mejor las cosas acerca de la realidad. Sus exponentes pues más famosos fueron René Descartes, el mismo que inició esta discusión, eh, Baruch Spinoza y Leibniz. El empirismo. El empirismo fue una teoría diferente, obviamente, en la cual no eran tan dogmáticos como los racionalistas. Ellos generalmente se iban un poco más por el lado del escepticismo a causa de las cosas en las que ellos creían. Principalmente decían que la experiencia y las sensaciones de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos, eran los que nos brindaban de conocimiento acerca de la realidad. Obviamente pues estos tenían sus problemas, algunos de ellos llegaron a afirmar que pues los sentidos tenían un límite, por lo cual se daban un poco más, eran un poco más flexibles y aceptaban un poco el escepticismo. No completamente, pero sí afirmaban que había cosas que no podíamos conocer porque pues los sentidos tenían ciertos límites que estaban impuestos en nuestra naturaleza, ya sea por Dios o por los componentes que tenemos. Los exponentes pues, más importantes del empirismo fueron John Locke, Berkeley y David Hume. Pues esta discusión duró muchísimo tiempo, pero ¿hubo alguna solución a esta? Por supuesto que sí. Aparecerían Kant y el positivismo como las grandes propuestas para solucionar este problema que se presentó durante la Edad Moderna. Kant, como dije anteriormente, aparece como una posible solución a esto, y lo que él intenta hacer es juntar estas dos teorías que parecían tan enemigas. Lo fundamenta principalmente en decir que en realidad la experiencia es la que nos brinda el conocimiento, por supuesto, pero sin embargo, ahí detrás del empirismo existen funciones racionales que permiten al empirismo funcionar
que permiten a los sentidos hacer su trabajo con la realidad y que tienen ciertos límites. Después de lo que él afirmaría, las discusiones filosóficas cambiarán bastante. Aquí aparecería el positivismo y pues la epistemología daría un vuelco completo. Porque el positivismo era una teoría que se parece mucho al empirismo, a donde afirmaba que los sentidos, la experiencia nos brindan el conocimiento, pero son más radicales en este sentido. Y afirman que por medio de experiencias y de hechos a posteriori es que nosotros podemos conocer o decir algo acerca de la realidad, siempre y cuando estos hechos sean examinados por una razón lógica que los seres humanos tenemos. En este caso estaríamos hablando de una pequeña unión entre los bandos anteriores de la Edad Moderna. Y pues esta nueva teoría sí negaba completamente la metafísica, al contrario del racionalismo, y estaba más ligada hacia el empirismo en el sentido de que afirmaba que nuestros sentidos eran los que nos dotaban de conocimiento. Augusto Comte es considerado el padre del positivismo, muy conocido también. Eh, la epistemología se convertiría ahora como en un apoyo para la ciencia, porque obviamente la ciencia empezaría a tomar fuerza gracias a los grandes postulados del positivismo. Ahora no estábamos hablando de una discusión sobre cómo conocíamos, sino cómo conocer mejor. Aparecerían los métodos científicos que ayudarían mucho al desarrollo de la ciencia y obviamente le darían un cambio de rumbo a la epistemología. Ahora la epistemología se encargaría de validar estos métodos, de estudiarlos, de generar un mayor desarrollo en la ciencia, claramente dándole un mejor uso a estos métodos para así eh, darle un continuo avance al conocimiento humano. Bueno, muchas gracias a todos.